¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecidos por la palabra que también que hemos escuchado ahora mismo. Qué bonitas estas lecturas, hermanos, pero qué difíciles. Dice Jesús, acabamos de escuchar, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Y no se está refiriendo a la plata solamente, al carro. Se está refiriendo a los propios hijos, madres, a las propias esposas, esposos. Bueno, a lo mejor los esposos no tienen tanto miedo de dejar a sus esposas. A la propia familia. Dice Jesús que tenemos que ponerla detrás de Él, que tiene que ser Él siempre lo primero. En español, el verbo griego se traduce como preferir. Dice, si alguno quiere seguirme y no me prefiere, a su padre, a su madre, no puede ser mi discípulo. Pero en inglés la traducción es hating. Si alguno quiere seguirme y no odia a su padre, ni a su madre, a sus hijos y a su mujer, no puede ser discípulo mío. Y me podían preguntar, pero bueno, ¿cómo es que hay dos traducciones diferentes para un mismo texto griego? Pues a ver, el verbo griego, propiamente dicho, es odiar. Ahora bien, es un hebraísmo, se llama, es decir, es una palabra que tiene detrás de ella, pues, la significación de los hebreos, de los judíos. Y lo que quiere decir es que si a Dios no le amamos como debemos, que es en primer lugar, le estamos odiando. Con lo cual, las dos traducciones son exactas. La traducción inglesa coge el verbo tal y como es en verdad en griego. Pero nosotros lo traducimos un poco y expresamos lo que significa. Pero no perdamos la fuerza que tiene esta palabra. Cuando uno la oye en inglés, a mí por lo menos es como dice esto Jesús. Amar algo menos se expresaba entonces como odiar esa cosa en comparación con lo que se amaba más. Por tanto, el versículo de Lucas, odiar a la familia, significa amar a Cristo de manera tan incondicional que cualquier otro amor, incluso el más profundo y natural, como es el de la familia, sea secundario en comparación. Por lo tanto, está claro. Jesús lo que quiere decir es lo que ya sabíamos, que nos lo repite muchas veces en el Evangelio. ¿Cuáles son los mandamientos? Y dice Jesús, 2 mandamientos, el resumen de toda la ley. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y amar al prójimo, ¿cómo? ¿Se han notado la diferencia? A Dios se le ama con todo el corazón. A los hermanos como a nosotros mismos, que es mucho ya, Pero al único que se le ama con todo el corazón es a Dios. Esta exigencia de Jesús para seguirle, porque lo deja muy claro Jesús, pone 2 parábolas y dice, oye, esto es así, quien quiera seguirme que me siga. Esto es como el que quiere construir una torre y dice, vamos a ver si voy a ser capaz de construirla. Mejor siéntate antes y mira a ver si eres capaz de construirla, porque si no se van a reír de ti. O si vas a entablar una batalla y tienes menos soldados que tu adversario, mira a ver. Luego este Evangelio Jesús nos está advirtiendo y nos está diciendo, mira a ver si de verdad quieres seguirme. Porque si quieres seguirme, esto es así. Yo no voy a cambiar, tienes que cambiar tú. Tú eres el que tienes que renunciar a todos tus bienes. Si escuchamos esto con el corazón abierto,
si escuchamos esto tomándolo en serio, podríamos pensar, esto es una locura. ¿Cómo me pide Dios que yo le ame más a Él que a mi propia familia? O incluso casi que diga en una traducción que tengo que odiar a mi propia familia. ¿Qué es esto? El lugar de donde yo vengo, Europa, España, es un lugar donde estas ideas ya se toman como locura. Es más, se toman como que nos han engañado. Nos han engañado, los curas nos han engañado. Os hemos engañado los curas. Y hemos hecho de esto un negocio. Hubo 3 filósofos que se llamaron los filósofos de la sospecha, eran alemanes, Feuerbach, Marx y Nietzsche, que empezaron a decir, si Dios no existe, es una proyección que tú haces en el cielo de los anhelos que tú tienes en tu corazón, pero Dios no existe. Y lo que pasa es que vienen los curas y hacen de esto un negocio. Y entonces la religión es el opio del pueblo, dijo Marx, para adormecerte a ti y que el cura pueda hacer contigo lo que quiera y sacarte la plata. Y luego llegó Nietzsche, el último, y dijo, no hace falta Dios, a Dios le hemos matado. Esto que se dijo hace ya casi 200 años, esto, hermanos, no es una cosa de Europa. Esto es una cosa que está en lo más profundo de nuestra cultura. Y cuando digo nuestra, digo a la americana. Quizá muchos de ustedes que han venido de sus países de origen y han tenido a sus padres a lo mejor aquí mucho tiempo con la fuerte cultura católica que hemos recibido en nuestros países de origen, quizá esto no lo tengamos en la cabeza. Pero les puedo asegurar que los jóvenes, sus hijos, sus nietos, tienen esto en la cabeza, estas ideas. Y cuando oyen a Jesús decir, tienes que renunciar a todos tus bienes, piensan, esto es un invento, esto es mentira, esto se lo inventa la Iglesia para controlarnos. Dice uno de los seguidores del primer filósofo que cuando leyó su libro sintió una gran liberación de que por fin alguien dijese la verdad, que nos habían engañado. Hermanos, no nos tomemos estas cosas en broma. No hemos sido capaces todavía, la Iglesia, de contrarrestar estas ideas, por muy locas que sean. Por muy locas que sean, no hemos sido todos todavía capaces de contrarrestarlas. No hemos sido capaces de reevangelizar esta cultura donde se nos dice que Dios no existe o que Dios se aprovecha de nosotros y que hay que matar a Dios. No hemos sido capaces. Y si creemos que hemos sido capaces, somos ingenuos, porque nuestros hijos y nuestros nietos, biológicos o espirituales, están alimentándose de esto en toda plataforma de Internet, en toda película, en todo TV show, en toda vídeo de YouTube. Todo esto está detrás. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues evangelizarlo. Pero para evangelizarlo hay que entenderlo. ¿Por qué Jesús es tan exigente con nosotros? ¿Por qué parece que nos lo pide todo? Bueno, sin parecer, nos lo pide todo. ¿Por qué a nuestros hijos podemos y debemos educarles como Jesús nos pide? Bueno, primero nos tenemos que educar nosotros mismos. Y tenemos que tratar a nuestros hijos en un segundo lugar. Y primero Dios. Y nuestra familia en un segundo lugar. Pues miren, hermanos, hay una prueba muy clara de que esto es la verdad. Si miramos qué es lo que pasó en Europa después de estos filósofos, la prueba la tenemos encima de la mesa. Nietzsche fue el que inspiró a Hitler para crear el nazismo. Marx fue el que inspiró el comunismo, que duró todavía más y fue todavía peor. La Segunda Guerra Mundial y los millones y millones de muertos vinieron de estos 3 filósofos. Luego la prueba
la tenemos en el resultado de esta filosofía. Y podemos ver ciertamente que es mentira por cómo hemos vivido estos años sin Dios. Porque estamos en una cultura sin Dios, pero esto fue hasta hace 200 años. Antes de 1600, 1700, en Europa, la cultura era profundamente cristiana. Luego llegaron estos filósofos y empezaron a complicarlo todo y al final crearon el infierno en la tierra. Dice un teólogo una frase muy cierta, dice: no es verdad, como a veces se dice, que el hombre no puede organizar el mundo sin Dios. Claro que podemos organizar el mundo sin Dios, lo hemos hecho. Lo que sí es cierto es que sin Dios, en última instancia, solo puede organizarlo contra el hombre. Es decir, cuando no ponemos a Dios lo primero en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestras empresas, en nuestros trabajos, en nuestras sociedades, en nuestros países, todo eso se hunde. Porque somos capaces de organizarnos, sí, pero lo que organizamos va en contra de nosotros mismos. Creamos un infierno. Por eso Jesús se adelanta, que sabe todo esto, y te dice: tú, que te crees que vas a ser capaz de hacer las cosas bien tú solito, fíate de mí, ponme a mí lo primero, dice Jesús, y todo lo demás después. No es que Jesús tenga un complejo de egoísta, no, Él es Dios. ¿Qué ha ganado Jesús viniendo a la tierra? ¿Qué ha ganado, hermanos? La cruz, sufrimiento, la muerte. Jesús es el reflejo de Dios Padre bueno, que nos ha enviado a su Hijo para advertirnos que si no ponemos a Dios primero, todo lo demás que construyamos se cae. Jóvenes que estáis aquí y que queréis tener un novio, una novia, que queréis casaros, que queréis encontrar vuestro príncipe azul, vuestra princesa, ¿qué creéis? ¿Que sois más guapos que los demás? ¿Que el día que os caséis, porque os queréis mucho, vais a ser capaces de formar una familia indestructible? Pues no, ya os lo digo yo. No sois más guapos que vuestros padres. Bueno, ahora sí que sois más guapos. Pero a la edad de vuestros padres ya veremos. No sois más guapos que vuestros padres, no sois mejores que vuestros abuelos. Y estamos en una sociedad donde el 70% de los matrimonios se hunden, sin hablar de infidelidades. ¿Y es que acaso somos tan, perdónenme la expresión, tontos? Jóvenes, ¿sois tan tontos como para creer que vosotros vais a ser capaces de construir un matrimonio mejor que el de vuestros padres o el de vuestros abuelos porque sois más listos? ¿Porque sois más modernos? No. Por eso, el joven que es inteligente, listo, sabio, lo que hace es fiarse de Dios. Y dice: yo no me gusta vivir como dice la Iglesia, porque tengo que vivir de una manera que cuesta vivir así. Y si tengo que vivir así con mi novio o con mi novia, me cuesta más. Pero como me fío más de Dios, vivo como me dice la Iglesia, como me dice Jesús por medio de la Iglesia. Fíjense la primera lectura, qué profunda es, que es del libro de la sabiduría. La sabiduría. Dice: solo con esas... Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse. Y al revés, solo con la sabiduría de Dios lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que agrada a Dios. Hermanos, yo entiendo que nos cueste esto que Jesús nos dice. A mí también me cuesta, Pero creo que más que a ustedes incluso. Jóvenes, es normal que os cueste este evangelio vivirlo. ¿A quién no le va a costar vivir el noviazgo como pide la Iglesia? Manteniéndose virgen hasta el matrimonio.
para asegurar que te entregas de verdad a la otra persona y no que solamente estás buscando tus caprichos y tus gustos. A todos nos cuesta vivir como nos dice la Iglesia. Matrimonios, no quiero decir nada acerca de cómo hay que vivir en el matrimonio, la entrega mutua, la apertura a la vida. Claro que es exigente la palabra de Jesús, pero es que Jesús nos lo dice para tu fidelidad, para tu felicidad, para que tú seas feliz. Jesús ya es feliz, es Dios, no necesita nada. Pero quiere que tú seas feliz y por eso te advierte y te dice, fíate de mí, que si no te fías de mí te irá mal en la vida. Hermanos, hay otra manera de probar esto, que es vivir como a uno le dé la gana. Vivan como le dé la gana. En 10, 20 o 30 años están de vuelta por esa puerta. Están llorando en el confesionario. Y están pidiendo al Señor que arregle una vida destrozada a veces. Esa es la prueba de la vida. Cuando en nuestra experiencia no nos fiamos de lo que Dios nos dice, nos va mal. Creamos un infierno, lo que ha dicho este autor. Somos capaces de montarnos nuestra vida, pero una vida que se cae. Termino con la segunda lectura, que es muy bonita y que me parece que es muy interesante para lo que estamos hablando. Es la carta de San Pablo a Filemón. San Pablo se había encontrado con un esclavo en la cárcel que se llamaba Onésimo y entonces, cuando escribe a Filemón, que es el amo de Onésimo, le dice, te devuelvo a tu esclavo, porque se había escapado o algo así. Te devuelvo a tu esclavo. Pero no lo trates ya más como a un esclavo, trátalo como a un hijo, trátalo como un hermano, porque es un hermano en Cristo. Esto es muy interesante. Es el único momento en el que la Biblia, en el Nuevo Testamento, se habla sobre la esclavitud. Podemos pensar, ¿por qué Jesús no denunció la esclavitud? ¿Y por qué no cargó contra la esclavitud? ¿Por qué la Iglesia tardó tanto tiempo en acabar con la esclavitud? 1000 y pico años. Pues porque las cosas de Dios van poco a poco. Y Jesús sabía que no era posible en aquel momento quitar la esclavitud sin que entendiésemos poco a poco que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad, que no hay castas, que no hay amos y que no hay esclavos. Y por medio de esta carta introdujo el principio para que los seres humanos entendiésemos que todos somos iguales. Pero no lo hizo antes porque no podía ser. Igual que en el Antiguo Testamento estaba la poligamia, pero cuando llegó Jesús dijo no. En el Antiguo Testamento lo permitía porque erais pues muy primitivos, pero ahora ya habéis madurado. Bueno, pues le dice San Pablo a Onésimo, a Filemón, al amo de Onésimo, te envío a Onésimo, recíbelo como a mí mismo, pero no he querido quedármelo sin tu consentimiento, porque Onésimo ayudaba a Pablo. Dice Pablo que no se lo quiso quedar sin el consentimiento de Filemón, para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Es decir, en la Iglesia, aunque hay mandamientos, aunque hay normas, las normas y los mandamientos están para que los interioricemos, para que los hagamos nuestros, de tal manera que un día hagamos por propia voluntad lo que quizá al principio hicimos por obligación. Y Jesús te dice, haz libremente la entrega que te pido, no por obligación. Hombre, eso quiere decir que uno madura, eso quiere decir que uno va haciéndose mayor en la fe. De pequeño, pues tienes que hacer las cosas por obligación, porque eres pequeño.
Pero en la fe, según nos vamos haciendo mayores, tenemos que ir interiorizando y haciendo por libertad, libremente, lo que quizá antes hacíamos obligadamente, porque nuestros padres no lo decían, porque me acababa de convertir, porque tenía miedo a irme al infierno, yo qué sé. Hacerlo libremente. Por eso, hermanos, yo les invito a que después de comulgar, cuando hayamos recibido todos al Señor, que lo tengamos en el corazón, hagamos un acto de confianza y le digamos al Señor: Jesús, en ti confío. ¿Han visto ese cuadro que dice Jesús, en ti confío? Es una revelación de Jesús a una monja polaca. Y Juan Pablo II le tenía mucha devoción, porque se resume en esas 3 palabras mucha espiritualidad. Y díganle a Jesús: Jesús, si hay algo que no soy capaz de poner detrás de ti, quítamelo, quítamelo. Ponte tú lo primero. Quiero que estés lo primero en mi corazón. Quiero hacer libremente lo que otras veces he hecho obligadamente. Y le repiten una y otra vez, cuando tengan a Jesús en su corazón: Jesús, en ti confío. Terminamos repitiéndolo 3 veces, todos juntos. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que así sea.